Se ha calculado que los insectos, parásitos, hongos, malas hierbas y enfermedades destruyen más de una tercera parte de la cosecha mundial de alimentos y de otros productos agrícolas. Pero el hombre no se cruzó de brazos ante esta situación. Buscó armas para defenderse contra las plagas que destruyen los frutos de sus esfuerzos en la agricultura. Resultado de sus investigaciones fue el invento de sustancias químicas como los insecticidas para exterminar insectos, los herbicidas para erradicar las malas hierbas y los fungicidas para destruir los hongos. Estos agroquímicos, que también se llaman plaguicidas o pesticidas, parecían ser el remedio adecuado para solucionar el problema. Efectivamente, destruían gran parte de las plagas que habían hecho tanto daño a las cosechas. En consecuencia, su utilización se ha incrementado enormemente durante las últimas décadas. Pero el costo social del aumento de la producción agrícola mediante los plaguicidas ha resultado muy elevado. Los plaguicidas son sustancias tóxicas, capaces no solo de envenenar y matar a los insectos, hongos y malezas, sino también a los seres humanos. Se estima que cada año aproximadamente 1,5 millones de personas son gravemente envenenadas por plaguicidas, y de estas, más de 30,000 pierden la vida. Estas cifras alarmantes se refieren solamente a las víctimas entre aquellas personas que manejan en forma directa plaguicidas, ya sea en su producción, en su transporte o en su aplicación. Pero además de estas intoxicaciones, ocurren envenenamientos diarios y acumulativos que quebrantan poco a poco la salud humana, que producen enfermedades crónicas y una muerte lenta. Cualquiera de nosotros podría ser víctima de estos envenenamientos. La intoxicación diaria y acumulativa se debe al hecho de que en los alimentos, en el agua, en la leche y hasta en el aire quedan residuos, es decir, restos de los plaguicidas utilizados. Y cada vez que comemos, bebemos y respiramos, absorbemos también estos residuos que se van acumulando para envenenarnos poco a poco. Algunas de las consecuencias de la intoxicación causada por los plaguicidas pueden ser daño a los pulmones, al hígado y al sistema nervioso. Además, los plaguicidas pueden producir esterilidad y ocasionar abortos. Con toda seguridad son también, en gran parte, responsables de la proliferación del cáncer. La ciencia todavía no ha investigado todos los efectos que produce a largo plazo la intoxicación con plaguicidas. Muchas veces no es posible determinar la causa de una enfermedad. Es muy probable que gran parte de estos casos tengan su explicación en la intoxicación acumulativa con residuos químicos. Y no olvidemos los daños que causa a la naturaleza el uso indiscriminado de plaguicidas. Por ejemplo, las aguas de los ríos, arroyos y lagos se contaminan, con efectos fatales para los peces y demás animales que viven en ese ambiente. También los bosques son perjudicados, y con ellos toda la fauna que habita en esa zona. Víctimas del empleo indiscriminado de plaguicidas pueden ser, asimismo, las vacas, las gallinas, las abejas y otros animales útiles para el hombre. Además, los suelos se deterioran y pierden su fertilidad. Todos estos daños al ambiente rompen el equilibrio natural,
y empobrecen y amenazan cada día más la vida y la salud del ser humano. Algunos dicen que estos daños son un mal necesario, el precio inevitable del control de las plagas y del aumento de la producción agrícola. Las empresas productoras de plaguicidas hasta se presentan a sí mismas como benefactoras que salvan a la humanidad de morir de hambre con la bendición de la química agraria. Pero debemos rechazar estas afirmaciones, ya que la realidad es bien diferente. Los plaguicidas resultan cada vez menos eficaces, debido a que las plagas se vuelven cada vez más resistentes a su acción. Entonces, los agricultores se creen obligados a aumentar la dosis de los plaguicidas, a hacer más frecuentes las aplicaciones o a utilizar sustancias más potentes para acabar con las plagas. Sin embargo, ni así evitan la proliferación de las plagas. Cada día crece el número de insectos, hongos o parásitos que se hacen resistentes o inmunes y que en consecuencia se burlan de los ataques químicos. Hacia 1950, cuando comenzaron a usarse los plaguicidas, existían unas 20 especies de insectos resistentes a los mismos. 15 años más tarde, en 1965, eran ya 185 las especies que resistían el ataque químico. Y en 1980, la cifra de especies de insectos resistentes había llegado a 432. Paradójicamente, las mismas fumigaciones contribuyen a la proliferación de nuevas plagas. La naturaleza funciona de tal manera que cada insecto tiene a otro animal como enemigo natural. La guerra entre los insectos impide, pues, el desarrollo de superpoblaciones de una especie en particular. Pero como la mayoría de los plaguicidas matan de forma indiscriminada, exterminan también a los enemigos naturales de los insectos dañinos. Con la eliminación de sus enemigos naturales, estos insectos dañinos se multiplican sin dificultad y se convierten en una plaga antes inexistente. El empleo de los plaguicidas es cada día mayor, pero su efectividad en el combate contra las plagas disminuye cada día. Pero si bien las plagas desarrollan resistencia, el hombre y la naturaleza siguen siendo muy vulnerables a la acción de los plaguicidas. Todo parece indicar que la guerra química contra las plagas no ha sido más que una solución a corto plazo que ya se ha vuelto contraproducente. Hoy por hoy, los daños que causan los plaguicidas a la salud humana y a la naturaleza son superiores a los daños que causan las plagas a los cultivos. Si hacemos un balance de los pro y los contra de la utilización de los plaguicidas químicos en la agricultura, podemos sacar, con razón, la conclusión de que el remedio resulta peor que la enfermedad. La mayor parte de los plaguicidas se producen en los países industrializados, es decir, en los Estados Unidos, en Alemania Occidental, en Suiza, en Gran Bretaña, en Francia y en el Japón. En la mayoría de estos países ya existen limitaciones relativamente severas para la utilización de productos químicos tóxicos. Cuando se descubre que alguno de los plaguicidas producidos resulta demasiado dañino para la salud humana o para el medio ambiente,
se restringe o hasta se prohíbe su empleo en el país. Sin embargo, el hecho de que esta medida se aplique en el país donde es producido el plaguicida no significa necesariamente también la prohibición o restricción de su venta fuera de las fronteras. Y como en la mayoría de los países en vías de desarrollo no existen disposiciones legales que regulen de una forma adecuada la importación y el uso de estos plaguicidas, o cuando existen no son cumplidas, las compañías productoras siguen vendiendo los venenos más peligrosos en estos países. De esta manera, Asia, África, América Latina y el Caribe se convierten en un basurero de los plaguicidas prohibidos o restringidos en los países industrializados. El resultado de estos negocios sucios e irresponsables es que sean los países en vías de desarrollo las víctimas de la mitad de las intoxicaciones y de las 3/4 partes de las defunciones por este concepto, a pesar de que en estos países se consuma solamente 1/4 parte de la producción mundial de plaguicidas. ¿Por qué ocurre esto? La mayoría de los agricultores del tercer mundo ignoran o subestiman los peligros a que se exponen cuando trabajan con los plaguicidas. En consecuencia, actúan con mucho descuido cuando manejan estas sustancias tóxicas. Muchos de ellos son analfabetos y por consiguiente no pueden leer las advertencias que contienen las etiquetas sobre los peligros y las precauciones que se deben tomar. Además, en las campañas publicitarias que realizan las empresas productoras, se destacan los beneficios de los plaguicidas, pero casi nunca se advierte sobre sus peligros. Esta propaganda seductora insinúa irresponsablemente que estos productos tóxicos no acarrean riesgos y que no hay que protegerse al usarlos. A veces, hasta niños aplican pesticidas sumamente peligrosos sin ninguna precaución. Es frecuente también que los agricultores mezclen los plaguicidas con las manos sin protección alguna. No están conscientes de que el veneno no solo es absorbido por la boca, sino también por la piel. Otros comen, beben o fuman durante la aplicación de los plaguicidas. Y en bastantes casos se utilizan recipientes vacíos de plaguicidas para guardar agua o comida. Los dueños de las grandes plantaciones se burlan de las normas existentes sobre fumigaciones aéreas. En consecuencia, las lluvias tóxicas que emiten las avionetas de fumigación no solo caen sobre los cultivos afectados por una plaga, sino también sobre los campesinos, las reservas de agua y los animales domésticos del área fumigada. A la ignorancia, la imprudencia y la irresponsabilidad vienen a añadirse las condiciones de desnutrición, insalubridad, falta de higiene, inexistencia de equipos de protección y ausencia de servicios médicos que hacen a los agricultores del tercer mundo mucho más vulnerables a estas sustancias tóxicas que a los habitantes de los países desarrollados. Y hasta un plaguicida poco tóxico es capaz de matar a una persona enferma, mal alimentada, sin protección e inconsciente del riesgo que corre al utilizarlo. Sin embargo, el empleo de plaguicidas prohibidos en los países productores no solo causa daño a los habitantes del tercer mundo. El veneno no respeta fronteras y una parte retorna a sus países de origen en un absurdo círculo de veneno. Nadie se salva. ¿Cómo ocurre esto? La mayoría de los cultivos que reciben aplicaciones masivas de plaguicidas son cultivos de exportación como el banano, el café, la caña de azúcar, el té, los melones, el caucho o el algodón. Se ha calculado que alrededor del 70% de los plaguicidas utilizados en los países del tercer mundo corresponde a aplicaciones hechas en cultivos destinados principalmente a la exportación. Algunas veces los países industrializados rechazan estos productos si descubren que están demasiado contaminados. Pero por lo general, estos productos entran a los países industrializados. Lógicamente,
se importan con ellos los plaguicidas residuales que se mantienen en el producto. De esa manera, el veneno regresa como un boomerang a sus países de origen. Así, por ejemplo, una investigación realizada en los Estados Unidos detectó que el 10% de las frutas importadas estaban contaminadas con residuos de plaguicidas prohibidos en ese país por sus peligros para la salud. En consecuencia, tanto los habitantes de los países del tercer mundo que importan los plaguicidas, como los habitantes de los países industrializados que importan los cultivos fumigados con estos venenos, pueden intoxicarse. Todo el mundo se encuentra, pues, dentro de este absurdo círculo de veneno. Las consecuencias devastadoras que ha acarreado la proliferación descontrolada de los plaguicidas han impulsado a grupos de protección del medio ambiente, organizaciones de consumidores, sindicatos y asociaciones religiosas a fundar en el año 1982 la Red de Acción Internacional contra Pesticidas Peligrosos, llamada también PAN Internacional. Actualmente pertenecen a esta alianza mundial unas 200 organizaciones no gubernamentales de más de 50 países. Una de sus actividades fundamentales es la campaña contra 12 plaguicidas sumamente peligrosos, llamados la docena maldita o la docena más sucia. Los plaguicidas que integran la docena maldita son responsables de la mayoría de las muertes por intoxicación y de gran parte de los daños ocasionados a la naturaleza. Ellos han sido prohibidos o restringidos en casi todos los países industrializados debido a sus efectos nefastos para el ser humano y la naturaleza. Sin embargo, el empleo de todos ellos es promovido en los países en vías de desarrollo, donde su utilización resulta todavía más peligrosa que en los países industrializados. Hay que detener el uso de estos venenos también en el tercer mundo. He aquí la docena maldita, acusada de múltiples ataques contra la vida, la salud humana y la naturaleza. Nombre: Canfecloro alias tosaxfeno. Cargo: Origina cáncer y produce daños en el hígado y los riñones. Nombre: Clordano alias septacloro. Cargo: Responsable de provocar leucemia y del desarrollo de tumores cerebrales en niños. Nombre: Clordimeformo alias galecrón. Cargo: Origina irritaciones en la vejiga. Nombre: DBCP. Cargo: Provoca cáncer y esterilidad masculina. Nombre: DDT. Cargo: Ocasiona cáncer y debilidad mental. Nombre: Los drines, alias aldrin, dieldrin, endrin. Cargo: Son responsables de defectos de nacimiento en los niños, cáncer y daños al cerebro y los nervios. Nombre: EDB. Cargo: Es uno de los principales causantes del cáncer. Produce además daños en los pulmones, el hígado y los riñones. Nombre: Lindano, alias HCH. Cargo: Origina daños al hígado y a los riñones y produce enfermedades de la sangre. Nombre: Paratión. Cargo: Es el campeón de la muerte química, ya que es responsable del 80% de los envenenamientos en Centroamérica y de la mitad de las muertes causadas por pesticidas en todo el mundo. En la mayoría de los casos, el veneno es absorbido por la piel. Nombre: Paraquat.
Cargo. Daña irreversiblemente los pulmones, el hígado y los riñones. Es además un asesino diabólico. Una simple cucharadita de este plaguicida basta para matar a un adulto. La agonía es lenta y angustiosa y el fallecimiento es inevitable, ya que hasta el momento no se le conoce ningún antídoto. Nombre. Pentaclorofenol, alias PCF. Cargo. Origina desórdenes del sistema nervioso y daños en la piel. Provoca abortos y daños de nacimiento. Nombre. 2,4,5-T. Cargo. Causa esterilidad en los hombres y provoca abortos. Mucha atención. Casi siempre la identidad real de los integrantes de la docena más sucia permanece oculta, ya que se disfrazan utilizando seudónimos. Así, por ejemplo, el paraquat se presenta bajo los nombres de Gramoxone, Actor, Crisone, Herboxone, Cartex, Herbiquat y un sinnúmero de otros seudónimos. No nos dejemos engañar, desenmascarémoslos. Y tengamos presente, además, no solamente los 12 plaguicidas mencionados atentan contra nuestra vida y salud y contra la naturaleza. Todos los plaguicidas son tóxicos y peligrosos. No existe ningún plaguicida inofensivo. ¿Cómo desactivamos esta bomba de tiempo química antes de que sea demasiado tarde? Si las cosas siguen como van, si seguimos ignorando el problema y si no lo enfrentamos con valor e imaginación, arriesgamos el colapso de la naturaleza y un número cada día más creciente de intoxicaciones agudas y crónicas en niños, mujeres y hombres. Ahora bien, hay que reconocer que se trata de un problema sin solución sencilla e inmediata, ya que muchas de las alternativas al uso del control químico de las plagas requieren todavía de un periodo de investigación y prueba para que muestren resultados válidos. Pero tampoco se parte de cero. Desde hace tiempo existen métodos no químicos con los que se puede controlar eficazmente a las plagas sin las consecuencias de la intoxicación del hombre y de la destrucción de la naturaleza. Otros métodos de este tipo podrían ser inventados. Donde todavía no se puede introducir métodos no químicos del control de plagas, se debería tratar de dar un uso racional a los plaguicidas químicos para reducir las consecuencias negativas que estos causan. Uso racional significa evitar el empleo excesivo de plaguicidas, utilizándolos solo en caso de necesidad y no con carácter preventivo. Se calcula que, por ejemplo, en Centroamérica, el uso de plaguicidas es un 40% mayor de lo necesario para lograr rendimientos óptimos. Uso racional de plaguicidas significa también reemplazar los plaguicidas más tóxicos y persistentes por sustancias menos tóxicas y de fácil descomposición. Claro está que el adiestramiento sobre el uso correcto de los productos agroquímicos, así como el empleo de equipos de protección adecuados, deberían acompañar estas medidas, ya que con el uso racional de plaguicidas solo se reduce, pero no se elimina el peligro de intoxicación. A la vez, se debería introducir progresivamente
métodos no químicos de control de plagas. Veamos algunos de ellos. Como las plagas proliferan sobre todo en los campos donde se practica el monocultivo, es decir, donde se cultiva un solo producto, una forma de frenar su propagación es por vía del policultivo, es decir, la siembra de varios cultivos en un mismo campo. También la rotación de cultivos, es decir, la alternación de diferentes cultivos en un mismo campo, ha demostrado su efectividad como remedio para prevenir las plagas. Además, el uso de variedades resistentes puede impedir el surgimiento de plagas. En algunos países se utiliza el método de parcelas trampa para prevenir plagas de insectos. Este método consiste en dejar después de la cosecha varias parcelas sin cortar. Los insectos son atraídos hacia ellas y se aplica entonces el plaguicida en esa única área de cultivo. Cuando se inicia la nueva cosecha, la cantidad de insectos es mucho menor y por lo tanto no pueden causar grandes daños. Otro método muy efectivo es la utilización de feromonas sintéticas, es decir, de sustancias de atracción sexual de insectos. Con estas sustancias se atrae a los machos de insectos nocivos hacia lugares donde son eliminados. Cada día toma más importancia el control biológico. Se trata de utilizar como aliados en la lucha contra las plagas a sus enemigos naturales. ¿Qué significa eso? Veamos. Así como el hombre cría pollos, cerdos o vacas, puede criar también a los enemigos naturales de las plagas, como determinadas avispas, moscas y otros insectos. Liberados en las plantaciones afectadas por una plaga, estos insectos destruyen la plaga, haciendo la fumigación innecesaria. Estos son algunos de los muchos métodos capaces de controlar eficazmente las plagas, sin necesidad de recurrir a las armas químicas fuertes. La investigación debería orientarse hacia la búsqueda de otros más que no perjudiquen ni al ser humano ni a la naturaleza. Pero es posible que no se pueda prescindir totalmente de los plaguicidas en la lucha contra las plagas. En este caso, lo importante es emplearlos con mucho cuidado y como último recurso, es decir, cuando una plaga realmente no pueda controlarse con métodos menos peligrosos. El manejo integrado de plagas, es decir, la combinación racional de todas las posibilidades de control físico, cultural, biológico y químico de plagas, parece ser, por el momento, la solución más sensata, ya que puede reducir considerablemente la utilización de plaguicidas químicos, a la vez que evita pérdidas en el rendimiento de las cosechas. Hay, pues, soluciones al problema. Podemos evitar la explosión de la bomba de tiempo química si utilizamos los plaguicidas de forma racional y si los sustituimos más y más por métodos alternativos de control de plagas. El problema de los plaguicidas químicos plantea un desafío a los sindicatos y asociaciones de campesinos y pequeños agricultores. No deben permanecer pasivos frente a este problema. No deben esperar que los gobiernos y los patronos creen buenas condiciones de salud. Ellos mismos deben asumir la responsabilidad en la lucha y vigilancia por la salud de sus afiliados y del campesinado en general. Deben incorporar esta preocupación como prioridad a sus programas y hacer todo lo que puedan para velar por la seguridad física de sus afiliados.
deben desarrollar campañas informativas y educativas que planteen el problema de los plaguicidas dentro de un enfoque integral, que tome en cuenta tanto sus peligros como las soluciones a corto y mediano plazo. Como la mayoría de las intoxicaciones ocurren por ignorancia de los riesgos y por falta de conocimiento de las posibilidades de protegerse, estas campañas de educación deberían familiarizar a los campesinos con las medidas para prevenir accidentes. Deberían mostrarles también cómo pueden combatirse las plagas con métodos no químicos. Aquellas organizaciones que negocian convenios colectivos de trabajo deben tratar de incorporar a estos acuerdos cláusulas que garanticen, por lo menos, chequeos médicos completos y periódicos para todos los que trabajen con plaguicidas, suministro de equipos de protección a los aplicadores de sustancias químicas tóxicas y cursos de adiestramiento a todos los que trabajan con plaguicidas. Una vez firmado el convenio, la organización campesina debe vigilar que el patrono cumpla todas y cada una de sus obligaciones frente a los trabajadores. Las organizaciones campesinas también deben orientar a los trabajadores para que se nieguen a realizar tareas bajo condiciones de extrema peligrosidad conocida, sin la debida protección, o cuando los patronos violen en forma flagrante disposiciones legales o de los pactos colectivos. Además, las organizaciones de los trabajadores rurales deben ejercer presión para que se promulgue una legislación adecuada que regule de forma satisfactoria la importación, el empleo y la propaganda de plaguicidas. Estas disposiciones legales deben poner un alto a la importación de plaguicidas proscritos en sus países de origen. Donde todavía no existen, deberían constituirse comités de higiene y salud laboral como promotores y defensores activos de la salud en el trabajo. No hay cosa más valiosa que la vida y la salud. Aceptemos nuestras responsabilidades y organicemos la lucha para preservar nuestra salud y nuestra vida.